Primero vamos a arrancar con un teórico, intentaré que sea breve, que es en función de los temas que hemos planteado en el coloquio, para los trabajos individuales que van a tener que ir haciendo ustedes, y después seguiremos, creo que con una enchinchada, estaba planificado. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve la imagen? Sí, Roberto. Bueno, uno de los temas que forman parte del coloquio son dos temas en realidad que nosotros unimos. Eventualmente, si alguien toma esta problemática, que es fácilmente relacionable con el trabajo práctico que estamos haciendo ahora, el segundo trabajo práctico, pero digamos, si uno toma esta problemática puede acentuar uno de los dos temas, ¿no? El de vacíos urbanos o el de proyectos urbanos. El de proyectos urbanos no solamente atañe a los vacíos urbanos, pero bueno, es la herramienta más habitual que hay para encarar la transformación urbanística de esto que llamamos vacíos urbanos, que adquiere un protagonismo importante en la ciudad contemporánea, ¿no? Este es un cuadro de Madrid, de un sector de Madrid, que muestra un poco un vacío urbano. Cuando hablamos de vacíos muchas veces espaciales, espacios vacíos en términos espaciales, en términos de construcciones, pero también estamos hablando a veces de vacíos de usos. Y el vacío no se tiene que tomar como algo que, como vamos a ver ahora, como algo literal, como un espacio absolutamente vacío. El vacío absoluto no existe en la ciudad, por supuesto. Hay 4 textos que están en la bibliografía referidos a este tema, que no son privativos, pero son con los que tienen que arrancar los que deciden trabajar sobre estos temas. Uno es Los vacíos urbanos, una nueva definición de Francisco Berruete. El otro es Terrain Vague, de Ignacy de Solá Morales, estos dos referidos a vacíos urbanos. Y después hay 2 artículos referidos a proyecto urbano. La evolución del proyecto urbano, de Etulain y González Bifis, y el surgimiento del proyecto urbano, un poco anterior, de Nuno Portas. No son textos que entre sí planteen perspectivas o puntos de vista distintos, sino que son textos que podrían ser entendidos como complementarios, pero después para quienes avancen en estas problemáticas, obviamente pueden abrir el abanico de textos, o van a tener que abrir, obviamente, el abanico de textos, y cada uno de estos artículos, por otro lado, sobre todo los artículos de Tulain, referidos al proyecto urbano, de Tulain y González Bifis, y el de Berruete, referido a vacíos urbanos, proponen también una serie de bibliografía de referencia que se puede consultar. Pero bueno, empecemos con los vacíos. Berruete plantea como 2 dimensiones en principio. Lo que hace Berruete es un mapeo de distintos enfoques realizados por varios autores sobre los vacíos urbanos, para después fijar una posición
personal, o más o menos personal, que trata de unificar las distintas miradas que hay sobre los vacíos urbanos. Pero él primero plantea una distinción entre que podríamos nosotros llamar los vacíos urbanos cuando nos referimos a la escala macro de la ciudad, entonces a la dimensión territorial, en el caso de Rosario podría ser metropolitana, y hace una distinción con los vacíos en la escala macro o micro, ¿no? En la escala barrial o en la escala urbana. Podríamos decir en líneas generales aquellos vacíos que están por fuera del área urbanizada efectivamente, o de las áreas urbanizadas efectivamente, como lo muestra un poco acá esta caricatura de Saul Steinberg, ¿no? Se llama El mundo visto desde la 9ª Avenida de Manhattan, y bueno, y se plantea como esa especie de vacío en el fondo, que en realidad abarca todos los estados de Estados Unidos y llega hasta Japón, a China y a Rusia, como un espacio de futura expansión, de posible futura expansión de la ciudad, que son característicos de las ciudades contemporáneas. Berruete lo que plantea es este problema en el marco de lo que es la expansión, que es característica, los procesos expansivos que son característicos de la ciudad contemporánea, o para utilizar la terminología de Asher, de la tercera revolución urbana que estamos viviendo actualmente, ¿no? Son procesos expansivos que se sostienen, en primer lugar, en el desarrollo tecnológico, ¿no? En la evolución de las técnicas de transporte y almacenamiento de bienes, información y personas, o sea, lo que se conoce como sistemas VIP. Sobre esto hemos hablado en análisis, si hablamos de las técnicas de transporte físico, concreto, vemos la evolución desde la tracción a sangre hasta la aparición del automóvil, un poco antes la del ferrocarril, pero ahora tenemos los trenes de alta velocidad, los sistemas de transporte público internos a la ciudad, como los metros, los subterráneos, etcétera, que posibilitan una expansión inaudita hasta antes del siglo XX de las ciudades, ¿no? De alguna manera son tecnologías que lo que hacen es acortan las distancias, achican el mundo, permiten desplazarnos rápidamente entre distintos sectores de la ciudad o del territorio. La evolución de los sistemas también de transporte de información, vamos desde la carta analógica hasta lo que son las fibras ópticas, que nos permiten hoy conectarnos instantáneamente como lo estamos haciendo ahora, o eventualmente por satélite. También esto achica el mundo, que repito, es lo que estamos haciendo en este momento. Cada uno está en su casa y probablemente haya algunos que ni siquiera estén en Rosario. Y después las técnicas de almacenamiento, y acá, siendo un poco bestial, podríamos decir almacenamiento de bienes, pero de información, pero entre comillas digo también de almacenamiento de personas, que sería donde vivimos y donde recuperamos las energías después de una jornada laboral, ¿no? La evolución de estas tecnologías lo que permite es ganar espacio, concentrar más productos, más personas en un mismo lugar, con los rascacielos, o en la actualidad concentrar muchísima información en un dispositivo minúsculo que reemplaza lo que son las viejas bibliotecas. Y esto, obviamente, todo esto tiene un impacto en el espacio. Pero además hay otro factor que se apoya en los demás y se ve potenciado o facilitado por la evolución tecnológica, que tiene que ver con una característica de nuestras ciudades, que es la lógica especulativa, ¿no? Una ciudad que tiende a expandirse como una propia industria, ¿no? La ciudad es una industria, decían algunos investigadores italianos, porque transformar suelo
rural en suelo urbano es un negocio en sí mismo, ¿no? El suelo urbano, el metro cuadrado de suelo urbano vale más, tiene un precio más alto que el metro cuadrado de suelo rural. Entonces, la expansión urbana es un negocio que se va retroalimentando en sí mismo y va creciendo. La ciudad va creciendo, pero ¿por qué se producen vacíos? Porque la ciudad crece un poco por saltos. No se va expandiendo, como se decía antes, como una mancha de aceite. Ese proceso de crecimiento como una mancha de aceite, cuando uno tira una mancha de aceite sobre la mesada y ve que se empieza a expandir sin dejar huecos en el medio, obviamente que ese tipo de crecimiento se sigue produciendo, pero también se producen saltos, ¿no? Donde quedan vacíos de áreas rurales o semirurales entre áreas más urbanizadas. Y estos son los vacíos de los que habla el autor de referencias, Berruete, cuando habla de la escala macro, ¿no? Los vacíos, los grandes vacíos, ¿no? Toda esta evolución tecnológica, acompañada con una lógica de crecimiento típica de las ciudades especulativas, produce una transformación radical, como muestra este gráfico de Magriñá, una transformación radical en los modos de expansión urbana, que se van haciendo cada vez más complejos. Estamos en este momento, como muestra el último gráfico, de abajo a la derecha, una ciudad de redes territoriales, dice Magriñán. De redes de comunicación física, pero también de redes de distribución de información, que permiten que la ciudad, el proceso urbano se vaya complicando cada vez más, y también la manifestación física, dejando grandes vacíos en el medio de las áreas urbanizadas, ¿no? Es lo que se llama el proceso de metápolis, ¿no? La metapolización. Eh, Utilizando esta terminología para hacer idea, para homologar el crecimiento urbano a esa situación que se produce, por ejemplo, cuando un tumor hace metástasis en el cuerpo, ¿no? La ciudad estalla en el territorio y se va produciendo esta especie de conjunción de llenos, de grandes llenos urbanos y vacíos urbanos, que es característica de las ciudades, sobre todo de las grandes ciudades y las ciudades intermedias, ¿no? Pero las pequeñas ciudades quedan en el medio también de este proceso expansivo de las grandes ciudades. Lo que se pregunta Berruete es, bueno, ¿qué hacer con estos vacíos? ¿Qué función cumplen estos vacíos? Estos vacíos que no se explican simplemente por el crecimiento poblacional, sino por una lógica expansiva de la ciudad. Y repito, una lógica expansiva posibilitada por el desarrollo tecnológico, como se muestra en este gráfico comparativo de lo que era la población de Pittsburgh, cómo estaba asentada la población de Pittsburgh en 1950 y cómo lo estaba en el 2012. Cuando dice hoy es el 2012. La misma población ocupa mucho más espacio. Y esto hace que los vacíos de escala territorial empiecen a cobrar un protagonismo como un componente estructural de las grandes ciudades contemporáneas, grandes ciudades o ciudades intermedias. Que es el proceso que se ha dado también en Rosario. Acá vemos una evolución de la mancha urbanizada desde 1930 hasta 1990, pasando por el 45 y por el 60, ¿no? Los vacíos empiezan a ser importantes en esta ciudad que va creciendo por saltos. Este tipo de vacíos, ¿no? Acá vemos el límite entre el municipio de Rosario y Granadero Baigorria, esta foto aérea, y todos esos intersticios que quedan en el medio, semi-urbanizados, donde también puede haber eventualmente alguna producción frutihortícola, áreas que de alguna manera quedan a la espera de la urbanización, del crecimiento de la ciudad, que a veces llega y a veces no. En la lógica especulativa, estas áreas
tienen una potencialidad, están esperando la expansión urbana. Pero esta expansión no siempre llega, o llega, como vemos en la imagen, en algunos, si se ve el cursor, en algunos manchones de pequeñas urbanizaciones que nunca terminan de consolidarse o que tardan mucho en consolidarse y que es difícil calificarnos totalmente como áreas urbanizadas o en la escala territorial casi como vacíos. Es difícil definir la vocación de estos espacios. Pero además, el que hace referencia a esta cuestión de que las nuevas áreas urbanizadas no se completan del todo muchas veces, es Christopher Marcinkowski en un artículo y un libro que se llama La ciudad que nunca fue, donde él plantea el carácter estructural que tienen los vacíos urbanos en la ciudad contemporánea, que hay que dejar de verlos, y es algo que plantea Berruet y muchos autores, en dejar de verlos como meros espacios a la espera de ser ocupados, sino como un ingrediente más dentro de la paleta de componentes que hacen a las urbanizaciones contemporáneas, ¿no? Este esquema de acá, que presenta Marcinkowski, dice, bueno, más del 25% de urbanizaciones del área metropolitana de Madrid están incompletas o parcialmente vacantes, que son las que vemos pintadas en color lila, ¿no? Que sería este un caso, por ejemplo, Ciudad Valdeluz, a 60 kilómetros de Madrid, que está planeada originalmente para 30.000 habitantes y hoy viven menos de 2.500 personas. Estos también son vacíos que son típicos de las ciudades especulativas. Están los vacíos que no han sido alcanzados por un proceso urbanizador, que siguen siendo rurales o semirurales, y estos vacíos de las urbanizaciones que no terminan de completarse. Son un rasgo, repito, un rasgo estructural. Volvemos a Magriñá, que plantea este gráfico, donde se ve un poco la evolución de los asentamientos urbanos desde la ciudad tradicional, o sea, preindustrial, hasta la ciudad actual. Podríamos decir que este gráfico abarca casi desde el Renacimiento hasta la actualidad, y va con el tamaño de los círculos, lo que va tratando de mostrar es cuáles son los componentes del espacio urbano que tienen más importancia en los distintos periodos, ¿no? La malla, cuando él habla de malla, habla principalmente de tejido. El nodo, la idea de situación nodal, de punto que atrae personas, nodo físico, a grandes atractores, y las redes de circulación y las redes de conexión, que no necesariamente son de circulación, pueden ser internet, pueden ser redes también de distribución de servicios, agua, gas, etc. Y va mostrando una evolución según la cual lo que va aumentando es la importancia de las redes, tanto de circulación como de conexión. Y en la última etapa lo que muestra es una ciudad en lo que tiene más relevancia son las redes de conexión. Por supuesto, hoy la ciudad no cambia radicalmente pasando de un periodo al otro, sino que, como siempre decimos, es una suerte de palimpsesto, de collage, en donde se superponen estructuras que vienen de periodos anteriores con las estructuras que responden a las lógicas actuales. Yo diría que la ciudad contemporánea se caracteriza principalmente por las últimas tres etapas, ¿no? Donde las situaciones nodales siguen siendo importantes en las ciudades, pero también las redes de circulación siguen siendo un componente que explica la lógica dispersiva de las ciudades y, por no hablar en la actualidad, las redes de conexión. En nuestro caso, podemos decir redes de conexión virtual, que es lo que estamos utilizando en este momento, ¿no? Ciudades en donde la red empieza a ser lo importante, ¿no? Y la tecnología permite tanto la hiperconcentración como la hiperdispersión. Y en el contexto de esa hiperdispersión es donde, dice Berruete, hay que entender estos grandes vacíos,
urbanos. Y él plantea, la esperanza de que estos vacíos se rellenen parece ahora improbable y podría ser incluso no deseable, sobre todo teniendo en cuenta el paradigma de sostenibilidad en el cual nos estamos manejando, ¿no? Durante épocas consideradas, que se las llamaba las épocas desarrollistas, la lógica del progreso, del avance del progreso implicaba que cualquier área vacía en algún momento tenía que ser ocupada. Siempre se apostaba por el crecimiento y hoy en día estamos hablando, bueno, de lograr cierto equilibrio entre espacios naturales o seminaturales, o donde los componentes naturales tienen un protagonismo mucho más fuerte que los componentes antrópicos, y cómo preservar estas áreas para lograr un equilibrio, ¿no?, entre lo que es el avance de la ciudad y los ecosistemas de soporte. Entonces, bueno, hay que ver hasta dónde es necesario llenarlo, pero por otro lado tenemos ese paradigma que a veces es un poco forzado, pero ese paradigma de la ciudad compacta y diversa que rechaza la idea del vacío. Bueno, estos lugares intermedios, dice Berruete, han sido pensados tradicionalmente como espacios con la necesidad de ser urbanizados, lo que decíamos recién. Sin embargo, en un momento como el actual, deberían ser pensados como espacios con su propia historia, como lugares de ciudad con su memoria, asumiendo de este modo una nueva morfología de la ciudad. De alguna manera, volvemos a algo que planteábamos al principio, ¿no? Yo decía, el vacío absoluto no existe. Estos espacios, aunque no estén ocupados, o que estén semi-ocupados, tienen características, y a veces esas características tienen un valor. A partir de este momento, Berruete plantea otra escala, que probablemente sea la que esté más relacionada con los problemas que vamos a abordar en la instancia práctica, del trabajo práctico, que son los vacíos urbanos en el interior de la ciudad, en el interior de la ciudad ya urbanizada, esos vacíos que quedan en el medio, en las escalas, y que se ven en las escalas meso y micro de la ciudad, como muestra el cuadro de Paul Delvaux, ¿no? Faubourg, de 1956. Estos vacíos, ¿qué lugar ocupan en la ciudad y cómo deben ser abordados desde la práctica del urbanismo? Claudia Acevedo de Sousa plantea que hay tres categorías conceptuales desde las cuales se pueden abordar estos vacíos urbanos, ¿no? Primero, una dimensión urbana, desde el punto de vista, podríamos decir, del urbanismo, de la especificidad disciplinar del urbanismo, que hace referencia al tejido, básicamente. Son estos espacios en donde la densidad de lo edificado y también de las actividades decae fuertemente por distintos motivos. Pueden ser espacios intersticiales, como se ve en la imagen de abajo a la derecha, espacios intersticiales entre grandes infraestructuras y el tejido residencial, áreas que quedan vacantes por distintos motivos, o espacios anodinos en el medio de urbanizaciones, ¿no? de desarrollos residenciales. Son vacíos, literalmente en este caso. Repito, no vacíos absolutos, pero son vacíos de aquellos componentes que hacen a la forma urbana, ¿no? En este caso el tejido. Hay otra dimensión, dice Acevedo, que es la económica. Cuando hablamos de vacíos urbanos, hablamos de espacios que han quedado vacíos de usos por las transformaciones que hay en los sistemas de producción. Básicamente podemos hablar de la obsolescencia de determinadas infraestructuras que en las lógicas de crecimiento urbano y de crecimiento económico actual han quedado como desfasados, ¿no? Pueden ser viejas instalaciones ferroviarias, industrias que han quedado vaciadas porque la actividad desapareció o porque la fábrica se trasladó a lo mejor a un polígono industrial, donde le resulta mucho más conveniente en términos económicos desarrollar la actividad, y quedan estos grandes
espacios ocupados con construcciones o no ocupados con construcciones, pero vacíos de actividades. Es un proceso característico también de lo que es el paso de una economía fordista hacia una economía post-fordista, que es característico de finales del siglo XX, ¿no? Básicamente desde la década del 70 hasta ahora. Además, la propia evolución de la tecnología hace que a veces haya infraestructuras que queden absolutamente obsoletas. Y hay una dimensión social, dice Acevedo, que hace referencia a esos vacíos que se producen a partir de desplazamientos de población. Caso paradigmático es el de Detroit, que es una ciudad de Estados Unidos que no pudo superar lo que fue el cambio de paradigma de producción en la industria automotriz. Detroit era el centro, durante el Fordismo, era el principal centro a nivel internacional de la producción de automóviles. Pero los cambios en los modos de producción hicieron que muchas industrias se fueran de la ciudad, otras cerraran, otras empezaron a trabajar con otra lógica, y se dio un proceso extraño en toda la ciudad, que es que se fue vaciando la ciudad. Esa foto aérea que vemos a la izquierda es característica de grandes áreas de la ciudad de Detroit, ¿no? Va cayendo la densidad poblacional, y este es otro tipo de vacíos que se dan. Pueden ser desplazamientos que se den eventualmente por otros motivos, pero en general están relacionados con cambios en los modos de producción o situaciones de crisis que suponen un descenso de la actividad productiva, ¿no? Y esto hace que la población migre. Hay otra categoría, otro enfoque sobre espacios vacíos que plantea Berruete, tomando lo que plantea el sociólogo Marc Augé, con este concepto que él inventó, que es el de los no lugares, ¿no? Augé plantea que si un lugar puede definirse como un lugar de identidad, un lugar relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico, es un no lugar. La hipótesis acá defendida es que la sobremodernidad, algunos hablarán de tardomodernidad, estamos hablando de los tiempos actuales, es productora de no lugares, de estos espacios no históricos, estos espacios no identitarios, espacios que no son en sí lugares antropológicos. Esto es una mirada antropológica más que urbanística, ¿no? Son espacios que no integran los lugares antiguos. Este tipo de espacios que son característicos de la ciudad contemporánea, ¿no? Espacios descontextualizados, pero también contextuales, o sea, descontextualizados de su entorno, podrían estar en cualquier lugar, pero también el entorno es el que define de alguna manera las características de este lugar, cómo los podemos caracterizar, porque los espacios en sí son contextuales en el sentido de que el entorno es lo que define determinadas características del lugar, lo que les confieren un mínimo grado de identidad. Podemos hablar, bueno, es periférico, no es periférico, es central, es suburbano, es rural. Son espacios transaccionales, donde se producen transacciones y son transicionales, son de paso en general, no son espacios de estancia, son espacios para circular. El sentido de pertenencia acá obviamente desaparece, en tanto son ejemplos de lo que Rem Koolhaas llama ciudad genérica, un tipo de ciudad que puede aparecer en cualquier lugar del mundo. Vemos la imagen acá del estacionamiento de un supermercado, de una estación de metro, un shopping center, una autopista, podrían estar en cualquier país del mundo, en cualquier lugar. No es el centro histórico de Siena, del cual vemos una foto y enseguida lo identificamos. Acá esto podría ser cualquier lugar. No hay idea de pertenencia y son espacios anónimos, ¿no?, que favorecen el anonimato. Son vacíos
si se quiere, en un sentido más antropológico que urbanístico, pero son espacios a los que el urbanismo se tiene que ocupar. Y hay otro autor que trae Berruete y que forma parte de nuestra bibliografía específica, que es Ignacy de Solá-Morales, en su artículo Terrain Vague, ¿no? El concepto de terrain vague, bueno, es un término francés, como se darán cuenta. Vague quiere decir vago, vago no en el sentido de perezoso, sino vago en el sentido de que es un espacio indefinido, con vaga definición. Vague en inglés quiere decir también borroso, confuso, cuando no se sabe muy bien qué es un espacio. Ignacy de Solá-Morales plantea que son lugares aparentemente olvidados, donde parece predominar la memoria del pasado por sobre el presente. Son lugares obsoletos en los que solo ciertos valores residuales parecen mantenerse a pesar de su completa desafección de la actividad de la ciudad. Son en definitiva lugares externos, extraños, que quedan fuera de los circuitos, de las estructuras productivas. Es decir, son de alguna manera espacios que han quedado por fuera de los procesos que definen la transformación de la ciudad contemporánea. Han quedado desfasados, y acá vamos a la idea de obsolescencia que mencionábamos antes. A veces esa obsolescencia se debe a cambios en los modelos, en los paradigmas económicos de organización de la actividad económica, y a veces se deben a cambios que tienen que ver con la tecnología. Espacios que han quedado como desfasados de los procesos actuales, ¿no? Típicos de lo que Ignacy de Solá-Morales llama la era postindustrial. Y quedan vacíos a veces por traslados de actividades. Antes mencionábamos una fábrica que se traslada a un polígono industrial y que antiguamente estaba inserta en el tejido de la ciudad y deja un vacío. Deslocalizaciones que son típicas del modelo post-fordista, ¿no? El modelo fordista, como recordarán de clases de análisis urbanístico, cuando hablábamos de la metrópolis, se basaba, promovía procesos de territorialización, es decir, de concentración de la producción. Alrededor de la fábrica de Ford se ubicaban distintas actividades productivas que eran subsidiarias de la producción de automóviles, mientras que el modelo postfordista lo que tiende es a la desterritorialización, ¿no? Cuando uno investiga un poco cómo está construida su notebook, por ejemplo, y se da cuenta que hay componentes que están hechos en China, otros en Singapur, otros en México, otros en la India, y está montada en otro país, y uno dice, bueno, pero esto no hay concentración, la actividad está dispersa, esto genera vacíos en la ciudad, obviamente, y áreas abandonadas. Ignacy Solá-Morales tiene un enfoque de alguna manera poético sobre esta cuestión. Si Marc Augé lo que plantea es una mirada antropológica, lo que plantea Ignacy Solá-Morales es una mirada que tiene más que ver con la dimensión artística incluso de la arquitectura. Él se pregunta, ¿por qué lo urbano parece visualizarse de manera primordial en este tipo de paisajes? Lo que a él le llama la atención en su artículo es que en los últimos años, él escribe esto en la década del 90, pero dice, bueno, en los últimos años, desde la década del 70, empieza a ver que los artistas, fotógrafos, pintores, en este caso cineastas, estamos viendo un fotograma de la película de Wim Wenders, el cielo sobre Berlín, que aquí se llamó Las alas del deseo. Dice, ¿por qué la mirada de los artistas va hacia estos lugares vacíos, estos lugares abandonados que son representativos de la era industrial y que han quedado como obsoletos? ¿Qué nos atrae hacia esos espacios? ¿Por qué hay una sensibilidad paisajística ilimitada, por tanto, hacia esta naturaleza artificial poblada de sorpresas, de límites imprecisos, carente de formas fuertes que representen el poder? ¿Qué es lo que nos atrae? Bueno, hay cierta mirada nostálgica respecto a la ciudad que se perdió. Él dice que los habitantes de las ciudades contemporáneas,
de estas metápolis de las que habla Asher, de la ciudad post-industrial, una ciudad que se va modificando constantemente porque como resultado de la aceleración de los cambios tecnológicos, produce una sensación de alguna manera de extrañamiento del ciudadano con respecto a su entorno urbano, ¿no? Somos extranjeros en nuestra propia patria. ¿Por qué? Porque la patria cambia todos los días. Es una ciudad que es absolutamente cambiante. Era algo que ya veían algunos intelectuales de la Bauhaus, como Laszlo Moholy-Nagy, ¿no? Que hablaba de cómo la ciudad moderna, él hablaba de la Potsdamer Platz en Berlín en las primeras décadas del siglo XX, la ciudad moderna iba cambiando más rápido que los habitantes, mientras que antes, en la ciudad tradicional, preindustrial, las ciudades más o menos permanecían iguales durante toda la vida de una persona. Bueno, este proceso de cambio del entorno que nos contiene, del escenario de nuestras actividades, se acelera cada vez más. Las ciudades son escenarios dinámicos y esto produce, en términos de Ignacy de Solá-Morales, un extrañamiento personal que hace que nos resulten atractivos esos espacios abandonados, porque son espacios de memoria, son espacios que nos remiten a un tiempo donde las cosas ya eran dinámicas, pero menos dinámicas que ahora, de alguna manera. Nos traen recuerdos de momentos de mayor estabilidad, no necesariamente mejores en algunos aspectos, pero sí de mayor estabilidad, y evidentemente el ser humano tiene cierta necesidad de estabilidad. Ignacy de Solá-Morales plantea lo que caracteriza al tardo capitalismo, la sociedad del tiempo libre, la época post-europea, la época post-convencional, etcétera, sería la fugaz relación entre el sujeto y su mundo, condicionada por la velocidad con la que el cambio se produce. Otro catalán, Eduard Bru, habla de vacíos urbanos y establece que la idea de que cuando hablamos de vacíos urbanos, estamos hablando principalmente de espacios residuales en la ciudad contemporánea, no de lo que tradicionalmente se entiende como espacio libre, que podría ser una plaza, una calle, una cancha de fútbol, una cancha de fútbol abierta, por supuesto. Él dice, el espacio que queda actualmente libre en la ciudad es por lo común un vacío residual, esta es la palabra clave, residual, es lo que queda. No es un espacio libre en el estricto sentido del enunciado, sino que es un vacío originado por la existencia de tensiones irresueltas que han imposibilitado su ocupación. Seguimos hablando un poco de lo mismo, ¿no? Espacios que han quedado por fuera de las lógicas dominantes y que condicionan los procesos de transformación urbana. Dice, las plazas, las ramblas, los parques, los monumentos se utilizan a veces para intentar articular sobre estos espacios vacíos a la ciudad preexistente, procurando otorgar un carácter propio a trozos del continuo urbano según clichés dados. Dice, fin de trayecto, el arquitecto como maquillador de la ciudad. ¿Por qué él dice esto? Porque es lo que plantea que la mirada tradicional del arquitecto es tratar de rellenar estos espacios residuales. Y a lo mejor lo que él dice, bueno, es maquillar una realidad que en realidad es muy compleja. Una ciudad que se va consolidando como una suerte de patchwork, ¿no? De áreas que están articuladas, pero que también están desarticuladas. Son entornos y escenarios construidos de una alta complejidad y donde estos espacios vacíos, bueno, tienen cierto sentido también, ¿no? El arquitecto no tiene que operar, según Bru, como un maquillador, tratando de rellenar estos espacios para dar una idea de unidad a una ciudad que no la tiene realmente, que no tiene esa unidad. Lo que plantea es esto, plantear la ciudad, entender a la ciudad como una obra abierta,
utilizando el concepto de Umberto Eco de ópera aperta, ¿no? Una obra que es plausible de una infinidad de interpretaciones, no está cerrada en sí misma. La lógica tradicional del arquitecto es darle un cierre a lo indefinido en la ciudad. Lo que plantea Bru es incorporar esa indefinición como un elemento constitutivo de la ciudad, típico que se manifiesta en estos vacíos urbanos, en estos espacios residuales. Dice, quizá debamos convenir en que nuestra vocación no es el arreglo. Nuestra habla de los arquitectos urbanistas. No hay modelo para lo que cada uno de esos huecos de la ciudad puede llegar a ser. El objetivo no es camuflar la situación irresuelta, alineándola en la enésima fila de los espacios urbanos de manual, sino aprovechar lo específico de cada situación. Se trata incluso de mantener, si es preciso, el drama de una situación abierta por delante del falso decoro. O sea, pensar la ciudad, como lo muestra esta obra de Carla Accardi, como una obra abierta. O pensar más bien no la ciudad como una obra abierta. Sí, la ciudad como una obra abierta, pero en una obra abierta estos espacios residuales ocupan un lugar importante. Y Berrueta después sigue con otros autores, como Jane Jacobs, ya clásicos, ¿no? Autores como Jane Jacobs, que habla de vacíos fronterizos. Ella habla en su libro La muerte y la vida en las grandes ciudades americanas, de las grandes ciudades americanas, plantea una mirada crítica sobre los bordes que se generan alrededor de estos grandes usos urbanos. Jane Jacobs era una crítica muy fuerte de los grandes paquetes urbanos monofuncionales, sean grandes áreas residenciales, grandes áreas industriales, grandes áreas educativas o institucionales. Ella lo que promueve siempre es la idea de la mezcla, ¿no? La mezcla de actividades en el tejido, la diversidad, porque dice que en los bordes de estas áreas monofuncionales siempre se producen estas situaciones de vacíos, de espacios en donde no ocurre nada. Los bordes de una cárcel, los espacios intersticiales de estas grandes infraestructuras de la movilidad, como pueden ser las autopistas, los entornos de los grandes complejos residenciales. Vemos una imagen de un barrio de la época soviética en Moscú, o la imagen que vemos abajo a la derecha, que nos es más familiar porque es una de las situaciones de bordes que se produce alrededor de la ciudad universitaria de Rosario, de la Siberia, ¿no? Que son estos grandes usos, estos grandes paquetes más o menos monofuncionales, como pueden ser un campus universitario, y en sus alrededores se producen estas situaciones de indefinición, de muy bajo uso, con todos los peligros que esto puede conllevar. Otro autor, plantea Berrueta, que también de una manera indirecta, pero relacionada con lo que plantea Jacobs, aborda el tema del vacío urbano, es Kevin Lynch, cuando habla de los bordes, ¿no? Recordarán que Kevin Lynch identifica 5 grandes elementos que ordenan lo que es el paisaje urbano, ¿no? Que, según Lynch, nosotros cuando caminamos por la ciudad, reducimos la pluralidad de estímulos visuales que vamos recibiendo y en función de 5 elementos, que son sendas, nodos, mojones, sectores y bordes. Los bordes son límites entre 2 fases distintas, son rupturas de la continuidad. Esos bordes pueden estar construidos de manera física, puede ser un paredón, puede ser un borde fluvial, puede ser un borde más blando, como a lo mejor una vía de un tren, que es atravesable, pero que constituye un borde, o eventualmente una senda, una gran avenida puede funcionar como un borde más blando. Pero estos bordes, o todo lo que rodea estos bordes, plantea Lynch muchas veces, genera situaciones de vacío, como los que plantea Jane Jacobs, ¿no?
y hay que tenerlos en cuenta. Y otra autora que también trae a colación Berruete, que es María Rodríguez Tarducci, que tiene una mirada más de proyectista, en el sentido de que plantea que estos espacios residuales son básicamente espacios carentes de proyecto, que necesitan una mirada proyectual para ser reincorporados a la lógica de la ciudad existente, ¿no? Pueden ser espacios perimetrales de infraestructuras de la movilidad, como ferrocarriles, cursos de agua que quedan encerrados en el medio del tejido o en bordes de tejidos y que requieren de un proyecto para ser integrados a lo mejor al sistema de espacios públicos. De lo que se trata es de utilizar el proyecto para Tarducci para incorporar estos espacios. Estos espacios que, desde la perspectiva de los distintos autores, más allá de algunas virtudes, que son las que pueden encontrar gente como Ignacy de Solá Morales, el propio Bru, serían, en términos de lo que planteaba Aldo Rossi en la década del 60, de alguna manera podrían ser vistos como espacios patológicos, ¿no? Rossi, me acuerdo que en La arquitectura de la ciudad, en el libro La arquitectura de la ciudad, plantea esta idea de monumentos que funcionan como patologías urbanas. Dice, hay monumentos, como señala el caso de la mezquita de Córdoba, Andalucía, que está integrada en el tejido del centro histórico de la ciudad, y que de alguna manera forma parte de los distintos procesos, de las actividades, de los flujos de actividades que se realizan en la ciudad de Córdoba. Dice, bueno, es un monumento, pero también por otro lado forma parte de la dinámica de la ciudad. Mientras que hay otro monumento también en Andalucía, en Granada, que sería la Alhambra, que está por fuera de la ciudad, uno la ve desde la ciudad. Se sube al barrio del Albaicín y ve la Alhambra desde afuera, pero no forma parte de la dinámica cotidiana de la ciudad. Ha quedado como congelada en el tiempo, como separada de la ciudad. Entonces, dice Rossi, es un elemento patológico. Lo que plantea Tarducci es que estos espacios son espacios patológicos y que requieren un proyecto para ser reintegrados. Y Berruete cierra con una serie de reflexiones basadas en los distintos autores que él ha recorrido, ¿no? Una serie de acepciones que dicen, cuando habla de vacíos urbanos hablamos de áreas sin un futuro inmediato a las que el planeamiento no ha dado una viabilidad de uso. Hablamos de espacios vacíos o fragmentos de suelos en zonas degradadas de la ciudad consolidada, sin una función dentro del urbano y que están expectantes de un desarrollo incierto. Zonas en ruinas o destruidas, emplazadas en áreas que ya formaron parte del conjunto de la ciudad, que de una manera figurada instan su reconstrucción. Piden ser reconstruidas, piden entre comillas. Y lugares resultado de los procesos económicos y las crisis ocurridas a lo largo de los últimos años, que se observan en zonas abandonadas, descampados o en los bordes de actuaciones incompletas o inconexas. Y hay una metáfora con la que termina Berruete su artículo que puede llamar a engaños, ¿no? Él habla de que, así como en una composición musical, hay sonidos y hay silencios. Estos vacíos urbanos ocupan el lugar un poco de los silencios. Lo cual es una metáfora interesante, pero hay que tener en cuenta una cuestión. Una composición musical, en una composición musical, el silencio forma parte de la composición. El problema de muchos vacíos urbanos es que no forman parte de la composición, no son vacíos que forman parte de esa composición integral que es la ciudad, sino que han quedado por fuera. Si es que podemos ver a la ciudad como una composición, ¿no? Eso es bastante discutible, pero no quiero entrar en ese tema ahora, ¿no? Un autor
que planteaba esto muy bien era el compositor de vanguardia John Cage, ¿no? Decía, música es sonidos y silencios en el tiempo. Y plantea una obra, desarrolla una obra que se ha transformado en un ícono en 1952, que es 4 minutos 33 segundos, se llama, y que es silencio. Son 4 minutos 33 segundos de silencio, con unas instrucciones donde el pianista tiene que ir, sentarse, levantar la tapa del teclado, quedarse sentado, mirar al público y después bajar la tapa e irse. Pero plantea algo que es importante y que tiene que ver con algunas cuestiones y valores que encuentran algunos autores en los vacíos, y los entendemos como silencios. Lo que dice John Cage es que planteaba que una vez se había metido en una cámara de silencio, en estas cámaras donde no hay ecos, y se dio cuenta que en realidad había ruido. Él escuchaba como un zumbido y como unos golpeteos más o menos regulares. Y se dio cuenta que el zumbido era el sonido de la circulación de su sangre, y los golpeteos eran los latidos del corazón. Y a partir de ahí se dio cuenta de que el sonido absoluto no existe. Bueno, estos espacios, estos vacíos no son vacíos absolutos, son vacíos que tienen características. Es importante verlos, y es inevitable verlos desde la lógica del arquitecto urbanista como espacios que están esperando una intervención para ser reincorporados a la ciudad, pero también es importante encontrar cuáles son esas características que ya tienen, que hacen que no sean vacíos absolutos. ¿Qué valores hay? ¿Qué podemos rescatar? ¿Tienen que ser ocupados o es mejor mantenerlos como vacíos, pero incorporados de alguna manera a la lógica de la ciudad? Pasamos a la segunda parte de la clase, son proyectos urbanos. Cuando hablamos de proyectos urbanos, hablamos de un instrumento específico del urbanismo, ¿no? Que queda bien ejemplificado en este fragmento tomado de un cómic famoso que todos conocerán, que es Asterix, ¿no? Eh, la idea que planteaban en este capítulo Asterix era Julio César desesperado porque no podía terminar de conquistar la Galia, porque tenía esa aldea de galos que se resisten a la invasión. Dice, bueno, hagamos un gran complejo, una gran urbanización alrededor y rodeémoslo de civilización. Rodeemos a estos bárbaros de civilización romana y no les va a quedar más remedio que integrarse al imperio. En el fondo lo que está planteando es un proyecto urbano. Recomiendo leer ese capítulo de Asterix que se llama La residencia de los dioses, porque como arquitectos también nos podría hacer reflexionar bastante. Acá González Bifis y Etulain plantean una cuestión importante. Ellos dicen que, por un lado, lo citan a Manuel de Solá Morales, que es el hermano de Ignasi, era el hermano de Ignasi. Para Manuel de Solá Morales, el proyecto urbano nace en las primeras décadas del siglo XX. Se configura como el momento de proyecto más adecuado, rico y variado y capaz para la proyección de la ciudad moderna. Podríamos decir, para la proyectación de la ciudad moderna, reconociendo a los barrios residenciales, la arquitectura del centro urbano y los trazados de calle como proyectos en sí mismos, ¿no? Esta idea de proyectar un fragmento de ciudad en su totalidad, desde la arquitectura hasta los espacios públicos, y un instrumento ideal para proyectar áreas residenciales o centros urbanos, como este proyecto de Ludwig Hilbersheimer en la Friedrichstraße en Berlín, un proyecto de 1928. Según Manuel Solá Morales, acá nace más o menos, no con este proyecto, pero básicamente en la década del 20, en Europa es donde nace el concepto de proyecto urbano. O sea, son proyectos, dice que no son necesariamente planes,
pero tampoco son proyectos de arquitectura. Están a mitad de camino entre el proyecto de arquitectura y el plan urbano. Acá se trabajó con una idea de intervención que no es arquitectura ni plan, aunque a veces estos proyectos resultaban integrados de una manera lateral con una lógica de un plan global, como en el caso de la intervención de Verlage en Ámsterdam de 1917, lo que es el Plan Sur de Ámsterdam, ¿no? Esta expansión de la ciudad de Ámsterdam, que está pensada como un proyecto donde están definidos absolutamente todos los elementos que hacen a la urbanización, desde las viviendas, las veredas, las calles, hasta la materialidad del asfalto, y en este caso del empedrado de las calles, estaba definido en el proyecto de Verlage. Pero por supuesto, esto estaba anclado en un plan integral, pero es el proyecto de una pieza urbana de un tamaño menor al tamaño habitual que tiene lo que nosotros solemos llamar un plan, y con un grado de definición que supera la abstracción del plan y lo hace acercar a este instrumento que es el proyecto urbano al proyecto de arquitectura. Es una situación un poco intermedia. Otro autor, Nuno Portas, sostiene que en realidad el proyecto urbano nace en los años 60, en la década del 60, como una crítica a la abstracción del planeamiento burocrático y tecnocrático tradicional, ¿no? Esta mirada que primó durante la década del 50 y gran parte de la década del 60 e incluso durante el 70, esta mirada general del plan sobre la totalidad de la ciudad, que es muy abstracta y que se plantea objetivos a muy largo plazo que tienen que ser modificados constantemente porque la realidad termina imponiéndose por los objetivos del plan, y que por lo tanto no puede controlar a los procesos de urbanización. En este sentido, en la década del 60, lo que plantea Portas es que se empiezan a hacer manifiestas una serie de críticas a esta suerte de esta relativa ineficacia de los planes urbanos tradicionales para abordar la complejidad de la ciudad. Y se apuesta por una herramienta distinta que es lo que conocemos como proyecto urbano. Son proyectos unitarios de arquitectura de una dimensión apreciable que pretenden representar, a pesar de los propios límites físicos, la forma ejemplar de la ciudad moderna. Cómo debería ser la ciudad. Una suerte de arquitecturización del urbanismo. No pensar la ciudad a partir de un gran plan, sino a partir de un sinnúmero de proyectos urbanos definidos con las herramientas que nos da la arquitectura. Como es el caso de los Robin Hood Gardens, que ya no existen más, en Londres, creo que era en Londres, y de Allison y Peter Smithson, en la década de 60, ¿no? Este gran conjunto residencial que con las herramientas de la arquitectura lo que hace es define un sector de la ciudad y resuelve o pretende resolver con las herramientas de la arquitectura problemas urbanísticos. De lo que estamos hablando es de la década de 60, cuando Aldo Rossi escribe La Gitana Análoga, y hay que entender que esta idea está enmarcada dentro de un proceso cultural arquitectónico y urbanístico, a partir del cual se empieza a reivindicar la importancia del arquitecto en el proyecto de la ciudad, cosa que había sido marginada, un rol que había sido marginado por las concepciones más tecnocráticas del urbanismo. Aldo Rossi lo que empieza a trabajar, ya lo hacía Le Corbusier, por supuesto, pero en la década de 60 se empieza esto a sentar como una cultura, como algo cultural, y se empieza a consolidar la idea de que la ciudad puede ser abordada, los problemas urbanísticos
pueden ser resueltos con las herramientas tradicionales de los arquitectos. Y de alguna manera, la idea de proyecto urbano es hija de esta creencia. A partir de esta introducción, Tulain y González Bifis sostienen que hay 3 generaciones de proyectos urbanos en la historia reciente. Primero, un tipo de proyecto urbano que es característico de la década del 80, lo que ellos llaman proyecto urbano morfologista, fragmentario y operacional. Está muy relacionado con la mirada de Aldo Rossi, y esta mirada de que desde la arquitectura podemos pensar la totalidad de la ciudad. Acá no se invierte en el capital fijo urbano. Cuando hablamos de capital fijo estamos hablando de grandes infraestructuras, ¿no? Sino que el interés está puesto en el edificio, en la tipología y, como corresponde a la época de la arquitectura posmoderna, al lenguaje de lo edificado, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje del edificio construido y cómo eso puede integrarse en la ciudad? La idea es la creación de un espacio colectivo articulado con la morfología que lo delimita. Ejemplos de estos pueden ser lo que ocurrió, todos los experimentos arquitectónicos realizados en Berlín, en la IBA de 1987. IBA era la International Bauausstellung, que eran exposiciones internacionales de arquitectura que se realizaban periódicamente en Alemania. Y bueno, Berlín era un lugar ideal justamente porque alrededor, sobre todo del muro, de la muralla que dividía Berlín, había muchos terrain vague, muchos espacios vacíos, ¿no? Que son los espacios en donde transcurre en gran medida la película de Wenders que mencionábamos antes, ¿no? Esos espacios vacíos había disponibilidad, entonces, bueno, cada tanto se organizaban estos grandes eventos internacionales donde se convocaban a grandes arquitectos. Acá vemos arriba una obra de Aldo Rossi, abajo una de Álvaro Siza, y se iban construyendo estos fragmentos de ciudad a partir de la arquitectura. Y el énfasis está puesto en eso, en el paisaje urbano, básicamente. El paisaje urbano como resultante del uso de determinadas tipologías, que en este caso son tipologías que intentan remedar la imagen de la ciudad decimonónica europea. Otro proyecto que podría inscribirse en esta lógica, en este caso también de Álvaro Siza, ¿no? La Quinta da Malagueira en Évora, en Portugal, que es un conjunto residencial en donde a lo que se apunta principalmente, o la principal preocupación está en generar este tipo de paisaje urbano como resultado del uso de determinada tipología arquitectónica. Esta idea de que hay una relación directa entre la tipología, el paisaje y el carácter que se le da a la ciudad. En este caso, un barrio residencial. Hay una segunda generación de proyectos urbanos, según Etulain y González, que es lo que ellos llaman el proyecto urbano estratégico y especulativo, que es típico de los 90, ¿no? Acá hay una lógica empresarial, se habla de estrategia porque muchos de estos proyectos urbanos están pensados en el marco de lo que fueron los grandes planes estratégicos para ciudades, no todos, pero muchos están pensados así. El plan estratégico fue algo que primó mucho en los 90, desde finales de los 80, todavía hay muchos planes estratégicos y lo que se pretendía con el plan estratégico a nivel urbano era superar, de vuelta, seguíamos discutiendo sobre lo mismo que en las décadas del 60, superar las limitaciones o la rigidez del planeamiento urbanístico tradicional y una mirada más amplia que la del plan urbano. El plan urbano pasa a formar parte de un plan estratégico que se plantea objetivos que van más allá del urbanístico, ¿no? Objetivos de desarrollo económico, de desarrollo social. El plan estratégico está pensado como una herramienta
para colocar a una ciudad en el contexto de una competencia internacional de ciudades. El plan estratégico es una herramienta que toman distintos municipios, que lo toman prestado del mundo empresario. Las empresas desarrollaban planes estratégicos para posicionarse mejor en el mercado. Esta idea se traslada a la ciudad. Se empieza a ver a la ciudad como una especie de sociedad que tiene que competir con otras sociedades en un contexto de creciente globalización. ¿Qué ofrecemos frente a lo que ofrecen otras ciudades para hacer más atractiva nuestra ciudad? Y acá empieza a primar una mirada empresarial y una mirada especulativa. El binomio proyecto urbano-plan estratégico, plantean Netulain y González, sustentado en el predominio de la lógica empresarial, basa su accionar en el sector privado, en el marco de lo que Peter Hall ha caracterizado como la ciudad de los promotores. Desde este enfoque, la intervención en la ciudad se visualiza como un espacio propicio para hacer negocios. Es decir, la ciudad pasa a ser considerada como valor de cambio. Un ejemplo sería lo que es el desarrollo de Battery Park en el sur de la isla de Manhattan, en Nueva York, ¿no? Esta especie de lengua que vemos acá en la imagen de la izquierda, sobre uno de los brazos del río Hudson, que en realidad era suelo ganado al río, que se había ido ganando con tierra que se conseguía de los cimientos, las excavaciones para construir las Twin Towers, en gran medida, hoy desaparecidas. Bueno, eso se fue ganando suelo al río Hudson, pero durante años eso quedó como un no lugar, literalmente, un espacio con muy pocas edificaciones y que nadie lo desarrollaba. En la década del 70, al estudio SOM se le encarga hacer una especie de diagnóstico de por qué los distintos planes que se habían propuesto para ese suelo ganado al río no habían prosperado, y a partir de ese diagnóstico se le propone que haga un master plan que termina funcionando como una expansión de Wall Street, ¿no? Pero con esta lógica empresarial. Ya la preocupación no es tanto el paisaje urbano, lo tipológico, etcétera, sino la competencia, la especulación. O un caso que sirve muy bien para ilustrar esta idea de competencia, pero a nivel global, es todo el proceso de reconfiguración de la ría en la ciudad de Bilbao, cuyo proyecto más emblemático es el Guggenheim de Frank Gehry de 1997, que en realidad forma parte de un proyecto urbano, como vemos en la imagen de la derecha, mucho más integral, donde hay nuevos espacios públicos, nuevas edificaciones, nuevas infraestructuras, etc. Es un espacio mucho más complejo que forma parte de un plan integral de la ría que va desde la ciudad hasta la desembocadura en el mar y que supone la reconversión de viejas infraestructuras productivas, ferroviarias, portuarias, astilleros que estaban sobre la ría, como se ve en la imagen de la izquierda, y que todas se trasladaron hacia la desembocadura, y la idea era reincorporar estos espacios al sistema de espacios públicos de la ciudad existente, en este caso Bilbao. Lo que vemos a la izquierda es básicamente lo que Ignacy de Solá Morales podría haber llamado un terrain vague, un vacío urbano, un área que había quedado desfasada de las dinámicas de la ciudad. Y se las trata de reincorporar mediante estos grandes proyectos urbanos. Pero yo decía hace un rato que este caso era paradigmático para hablar de la competencia a nivel global. ¿Por qué? Porque este proyecto literalmente puso a Bilbao en el mapa internacional. Bilbao, que era una ciudad industrial, acá metafóricamente lo digo, oscura, si quiere, en el contexto español. No era una ciudad para ir a visitar, a conocer, precisamente. De golpe se transforma en una meca del turismo internacional. La realidad es que si Frank Gehry
no hubiera proyectado el Guggenheim ahí, o mejor dicho, si no le hubiesen encargado a Gehry proyectar el Guggenheim ahí, y no sería una ciudad de destino del turismo internacional hoy Bilbao. Sin embargo, va mucha gente a Bilbao hoy en día, principalmente por el Museo de Gehry. Más allá de que la ciudad es bella y es muy linda, pero ha sido un gran atractor y logró colocar a la ciudad dentro de una competencia internacional. En este caso, la competencia del turismo internacional. Hubo otro proyecto emblemático también de los 90, que se da un poco antes, de esta segunda generación de proyectos urbanos estratégicos y especulativos, es el caso de la Potsdamer Platz en Berlín. Cuando cae el muro de Berlín, bueno, cuando lo demuelen, y se da el proceso de reunificación de las dos Alemanias, claro, queda en Berlín, pasa a disponibilidad un montón de no lugares o de terrain vague que rodeaban la muralla y que pueden ser reconquistados por la ciudad. Además de que obviamente empieza el proceso de recuperación de la propiedad de suelo urbano que había quedado del lado comunista de Berlín y que se había eliminado la propiedad privada. Entonces, claro, cuando se reunifican las dos Alemanias, los antiguos propietarios o herederos de los antiguos propietarios de muchos terrenos también empiezan a hacer sus reclamos. Y esto abre la oportunidad de repensar Berlín a partir de una serie de proyectos urbanos que acá sí, si preciso la crítica, tenían el problema de la carencia de un plan integrador, de un plan integral de todos estos proyectos. Pero bueno, un caso emblemático fue el de la reconstrucción de la Potsdamer Platz. En la imagen de arriba de la izquierda vemos cómo era el estado de situación. Era literalmente un terrain vague, y después de un concurso internacional se hace un master plan y se empieza a reconstruir esa ciudad, siguiendo esta lógica empresarial y especulativa. Y la tercera generación, dicen Etulain y González Bifis, de proyectos urbanos, es lo que se llama el proyecto urbano ambiental, social y multiescalar, que sería la generación predominante en la actualidad. Entonces, se concibe la intervención en el marco de un urbanismo sostenible que conjuntamente con el enfoque del derecho a la ciudad incorpora junto a la revalorización de la lógica social del urbanismo la razón ecológica, procurando oponer a la competitividad y al desarrollismo del periodo anterior, o sea, del proyecto urbano estratégico y especulativo, lo que intentan es oponerle la idea de sostenibilidad y cooperación. O sea, se retoma algo que era típico de los 60, que es la idea del derecho a la ciudad, la idea de que el urbanismo es una herramienta para la transformación social, como lo planteaba Lefebvre, y se le agrega la lógica más contemporánea, la mirada más contemporánea sobre la preocupación en torno al mantenimiento de los ecosistemas de soporte. Se parte de la idea de que hay una unidad entre el desarrollo social y el cuidado ecológico, haciéndose eco de esta concepción de lo sostenible como una concepción tripartita, ¿no? La sostenibilidad no es solamente sostenibilidad ambiental, sino que es sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica también, cosa que acá, de lo que acá no habla el artículo, pero que también cuando se habla de sostenibilidad se habla de estas tres patas, ¿no? Y un ejemplo famoso y bastante interesante es el de Emscher Park, que es otra IVA, otra International Bauausstellung en Alemania, de 1989, que en realidad es un gran plan, un gran proyecto,
En realidad ellos hablan de un proyecto urbano, pero lo del Hemscher Park es un conjunto de proyectos urbanos en el marco de un plan de escala territorial. Es un área metropolitana de muchas ciudades que se va extendiendo a lo largo del valle del río Hemscher, que era un área metropolitana industrial, como vemos en la imagen de arriba de la izquierda. Era el área más industrializada de Alemania, se empieza a industrializar rápidamente con el advenimiento de la revolución industrial, era el área de mayor producción de carbón, después fue la de mayor producción de acero, en su momento fue el área metropolitana de Europa con mayor densidad de autopistas, pero bueno, llegó un punto en el cual, en primer lugar, muchas industrias empezaron a cerrar por cambios en los paradigmas de organización empresarial, y acá vamos al paso del Fordismo al postfordismo. El carbón dejó de ser en algún momento el principal combustible, entonces se dejó de producir carbón, se abandonaron las minas de carbón, pero el área quedó absolutamente contaminada y deteriorada desde el punto de vista ambiental. Entonces lo que se hizo en la IVA de Berlín fue plantear un gran proceso de regeneración del agua de los ríos y los canales, que estaban absolutamente contaminados, de recuperación del paisaje natural, de construcción de nuevos barrios de viviendas, de recuperación de antiguos barrios y de transformar las viejas estructuras industriales, como vemos en la imagen de abajo de la izquierda, en centros culturales, centros deportivos, nuevos centros de negocios, etcétera. Pensar toda esta área metropolitana como un gran conjunto paisajístico, por eso se llama Hemscher Park, como un gran parque de escala metropolitana en donde coexisten espacios naturales con las viejas instalaciones industriales que empiezan a ser están sujetas a una mirada proyectual típica de lo que se conoce hoy como arqueología industrial, ¿no? Preservarlas, la idea de la preservación. Otro ejemplo de esta tercera generación de proyectos urbanos podrían ser muchos barrios, las intervenciones realizadas por distintos ayuntamientos en barrios marginales. Un ejemplo podría ser el proyecto urbano integral en la zona nororiental de Medellín, ¿no? Siguiendo un poco la lógica inaugurada por lo que fue el programa de Favela Bairro en Río de Janeiro, ¿no? Pensar la totalidad del espacio desde una lógica acá social, arquitectónica, y acá lo que prima es la sostenibilidad social, y repensar el espacio público en función de esta idea de sostenibilidad social. Sintetizando lo que plantean Etulain y González Bifis, son tres líneas que describen lo que es el desarrollo del proyecto urbano, de esta herramienta a mitad de camino entre el plan y el proyecto de arquitectura, desde los 80 hasta ahora. Primero el proyecto urbano morfologista, fragmentario y operacional. Luego en los 90 el proyecto urbano estratégico y especulativo. Y en la actualidad el proyecto urbano ambiental, social y multiescalar. En la realidad lo que ocurre es que estas etapas se superponen, ¿no? Si podemos decir que la primera generación hace hincapié en lo cultural, en lo estético, la segunda generación hace hincapié en lo económico, y la generación actual de proyectos urbanos hace hincapié en lo ambiental. Todas estas cuestiones hoy se mezclan un poco, ¿no? Y cuando uno encara el trabajo de hacer un proyecto urbano, trata de tener un poco en cuenta todo: lo ecológico, la inclusividad, la territorialidad, pero también la idea de oportunidad y rentabilidad como soporte que me permite realizar la operación. Porque plantear una intervención con una lógica puramente ecológica e inclusión social, si no se puede sostener
económicamente es casi entrar en el terreno de la utopía. Y obviamente la preocupación por el paisaje urbano, por las cuestiones que hacen a la identidad de una ciudad, a las características tradicionales, a la tradición, siguen siendo preocupaciones que son inevitables por los arquitectos urbanistas. O sea que en realidad yo diría que estas tres, y esto lo digo en función también del trabajo práctico, estas tres generaciones tienen valores que deberían integrarse a la hora de encarar un proyecto urbano. El problema, el límite que tiene el proyecto urbano muchas veces es caer en la quimera, y esto es importante tenerlo en cuenta, de tratar de solucionar la totalidad de problemas que hacen a la complejidad urbana únicamente con las herramientas del arquitecto. Se puede caer en una situación un poco absurda, como muestra este genial chiste de Quino, ¿no? De tratar de ordenar lo que no se puede ordenar, ¿no? Está Mucama, la dueña de la casa, le pide que arregle el desastre que hicieron sus amigos con una festichola a la noche y arregla todo, incluso ordena el Guernica. A veces los arquitectos tenemos esa ilusión de que con nuestras herramientas podemos dar respuesta a todos los problemas que hacen a la complejidad de la ciudad. Y esto muchas veces se manifiesta a través del desarrollo de proyectos urbanos. Bueno, reivindicamos por un lado la idea de proyecto urbano, sobre todo como proyecto muy eficaz a veces para intervenir sobre vacíos en términos edilicios o vacíos en términos de usos y funciones, o estos espacios que han quedado desafectados de la ciudad y que requieren de un proyecto. Pero también es importante recordar cuáles son los límites que tenemos, hasta dónde podemos incidir, no excedernos en nuestras ambiciones. Terminamos con una serie de reflexiones extraídas de los textos de referencia, ¿no? Edouard Bru, que dice: hoy el vacío ha de ser un elemento esencial en la discusión sobre la nueva ciudad. La calidad y el carácter de nuestros vacíos están por definir. Probablemente necesitemos un grado de artificio menor y un grado de análisis y de penetración en el lugar mayores. Es decir, no asumir de manera directa que el vacío no tiene ningún valor, porque recuerden, no hay un vacío absoluto, siempre hay cualidades, aún en los espacios abandonados, terrain vague, no lugares, espacios vacíos, espacios residuales, hay determinados valores. A veces hay que ir contra esos valores, pero a veces puede ser interesante preservar algunas cuestiones de esos valores. Incluso a veces ese vacío relativo es un valor que hay que preservar. Berruete dice: hay que resaltar la importancia de la localización de los vacíos, ya que al darles un tamaño y una forma, estos adquieren un valor concreto, ¿no? Y Kevin Lynch plantea algo interesante que lateralmente se relaciona con esto. Dice: es tan importante para los planificadores ayudar a que los lugares decaigan o incluso mueran con dignidad, como promover el crecimiento y el desarrollo. Lo que dice Lynch es que siempre se asume que el rol, y es el rol predominante que asumimos los urbanistas, es el crecimiento y el desarrollo. Pero la ciudad es algo bastante complejo y es inevitable que haya sectores de la ciudad que en algún momento decaigan, porque los procesos son cambiantes, hay ciclos, hay cambios, como veíamos antes, tecnológicos, económicos, etcétera, y parte del trabajo del urbanista, del planificador, también es gestionar ese decaimiento o incluso la muerte de determinados sectores urbanos. Y esto está directamente relacionado con esos vacíos urbanos que son, de alguna manera, espacios que están relativamente muertos o decaídos. Son el resultado de un proceso de obsolescencia que llevó hasta ahí. Pero a veces puede haber un valor ahí, en ese vacío, que es lo que plantea Ignacy de Solá Morales. Y se hace una serie de preguntas. Dice:
¿Qué hacer ante estos enormes vacíos de límites imprecisos y de vaga definición? Si el ecologismo lucha por preservar los espacios incontaminados de una naturaleza mitificada como madre inalcanzable, también el arte contemporáneo parece luchar por la preservación de estos espacios otros en el interior de la ciudad. Esto es interesante. Él plantea que desde el ecologismo se lucha por preservar los espacios naturales, pero desde el arte contemporáneo, desde la mirada del artista, lo que se intenta es luchar para la preservación de estos espacios vacíos, por los recuerdos, la memoria, etc. Dice, en esta situación el papel de la arquitectura se hace inevitablemente problemático, claro, porque nosotros siempre tendemos a reformar, a llenar. De este modo, cuando la arquitectura y el diseño urbano proyectan su deseo ante un espacio vacío, un terrain vague, parece que no pueden hacer otra cosa más que introducir transformaciones radicales, cambiando el extrañamiento por la ciudadanía y pretendiendo a toda costa deshacer la magia incontaminada del obsoleto en el realismo de la eficacia. Plantea Ignacio de Sola Morales esta suerte de dicotomía entre la necesidad de reincorporar estos espacios obsoletos en la ciudad, pero también desde su punto de vista la necesidad de mantener, y acá la cosa se pone un poco más poética, de mantener cierto encanto que tiene lo vacío en la ciudad, que tiene esta obsolescencia en la ciudad. Y el proyecto, y acá ya cerramos, que él plantea, que él cita como emblemático en este sentido, es un proyecto conocido por todos, que es el que presenta Ludwig Mies van der Rohe en 1929, en el concurso para la Alexanderplatz de Berlín, que en el fondo lo que hace es definir el entorno de lo que era un vacío. Define algunos edificios y deja el vacío. Ese valor del vacío es lo que Ignacio de Solá Morales tiene que estar presente en cualquier proyecto urbano que trabaje sobre los vacíos urbanos. Digo, es la posición de Ignacio de Solá Morales, no necesariamente es la mía o la de todos los docentes de la cátedra. En realidad, todo va a depender del contexto sobre el cual ustedes estén trabajando. Acá cierro. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. Lo que tratamos de hacer es un recorrido por los distintos temas que van abordando los autores de referencia. Reitero, ustedes habrán visto en la presentación que hay autores que no son los de los 4 textos de la bibliografía. Lo que pasa es que son autores que son abordados en esa bibliografía.